Buenas noches. Bienvenidos aquí una vez más a nuestro encuentro semanal aquí con nuestra escuela ancestral. Dándoles la bienvenida, mi nombre es Santa Carana, soy el director de la Escuela Ancestral y de Tambora Foundation aquí en Colombia. Y bueno, hoy empezamos un capítulo más de vida, un capítulo más de profundizar, de conocernos mejor. Hemos estado en una ruta de conocimiento y de introspección, de análisis de nuestra vida, a través de un conocimiento muy profundo que es la rueda de la vida, o podríamos también, digamos, llamarlo la rueda de medicina. La idea de llamarlo o de trabajarlo, digamos, desde el concepto de la rueda de la vida es porque hace que sea un concepto un poco más universal. Y bueno, digamos que la idea de este compartir desde los orígenes de esta visión, de compartir de esta manera, es como dejar una especie de legado para estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de transformación, tiempos en los que sabemos que pues hay muchas cosas que están sucediendo y que nos han llevado a cuestionarnos mucho, a hacernos muchas preguntas sobre todo, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? Sobre todo ahora que hemos estado, digamos, como dándonos cuenta que ya están quitando la cuarentena, que están abriendo puertas para viajar, para salir. No sabemos tampoco qué vaya a pasar con eso, no sabemos hasta cuándo, no sabemos si vamos a volver otra vez a cuarentena. En este momento no sabemos nada, pero más allá de esa pregunta es qué está pasando con nosotros internamente. ¿Qué está cambiando en nosotros? ¿Qué estamos encontrando en nosotros? Y esa es una de las preguntas más profundas, creo que nos ha tocado históricamente hacernos a todos nosotros. Entonces, la propuesta de este encuentro es hablar de la rueda de la vida, de esta rueda de la vida que es un ciclo constante. Aquí no, digamos, no vamos a hablar para los que conozcan un poco del tema sobre la rueda de la medicina, por ejemplo, no se trata de un compartir que va desde, digamos, no sé, si el color rojo va aquí, si el amarillo va aquí, si el negro va acá, o si el elemento va aquí, o que a mí me habían dicho que era así. Eso no importa en este momento. Precisamente por eso lo que estamos haciendo aquí es hablar de los elementos de la rueda de la vida, o sea, de los elementos primordiales de ese mapa de vida que todos caminamos en el momento en el que somos concebidos prácticamente, que llegamos a este mundo y que obviamente empezamos a caminar a través de nuestra vida y por lo tanto se vuelve como un mapa, se vuelve un mapa guía de nuestro caminar, de las cosas que vivimos, de las cosas que pasamos. Entonces, la idea de estos encuentros y este compartir es dejar herramientas un poco para identificar ese mapa, en dónde estamos y cómo podemos caminar mejor. Esa es la idea primordial de este compartir. Entonces, ya hoy es nuestro quinto capítulo, donde hoy estamos, bueno, el primer capítulo para no perdernos con las puertas y con todo lo que está sucediendo con este mapa. Es quinto capítulo porque en el primero hablamos de lo que es la escuela ancestral. En el segundo hablamos de la rueda de la vida como tal. Y en el tercero ya abrimos la primera puerta, el primer aspecto, digámoslo, de esta rueda de la vida, que es el fuego, el origen, donde todo inicia, donde todo arranca. Entonces, en ese proceso de buscar en el origen, o sea, de dónde venimos, pero no solamente de dónde venimos por allá muy lejano, muy atrás, sino incluso de dónde venimos, de dónde viene este ser que soy ahora, este ser que piensa así, este ser que siente así, este ser que hace así. ¿De dónde viene?
Entonces, esa es la primera pregunta de ese origen que estamos buscando. ¿Dónde empezamos nosotros a ser como somos en este instante de nuestra vida? Y una vez tengamos ese entendimiento, seguimos yendo para atrás hasta que llegamos al útero de nuestra madre. Y de ahí para atrás, pues mucha más historia. Pero aprender a revisar lo más cercano nos ayuda a comprender mucho mejor en dónde estamos ahora. Entonces empezamos por esa puerta del origen, esa puerta del fuego, donde hemos tenido también a grandes amigos, caminantes de esta vida también, compartiendo. Y allí después, en el capítulo 4, que fue el anterior, abrimos la puerta, la siguiente puerta, la segunda puerta o el segundo aspecto, que es el agua, que representa nuestras emociones. Entonces, hemos estado como revisando y haciendo ese camino de las emociones, de qué son nuestras emociones, de dónde están nuestras emociones, cómo estamos sintiendo y por qué estamos sintiendo así, y por qué a veces siento así, y por qué a veces mis sentimientos se transforman así. Entonces descubrimos que a través de esa puerta del agua, pues vimos que hay otro mapa, que es el mapa de las emociones. Esa historia, ese recorrido de esa gota de agua, para los que de pronto no han visto el video, se los recomiendo, es el anterior a este. Ese recorrido de esa gota de agua, que somos nosotros, y cómo a veces nuestras emociones están desbordadas o a veces están supremamente calmadas. Pero con el entendimiento de que lo único que permanece en la vida es el cambio, que siempre estamos preparados para cambiar. Y generalmente muchas veces no sabemos a qué vamos a cambiar, qué va a cambiar, ni cuándo, ni cómo. Pero cuando tenemos estos mapas, estos entendimientos nos ayudan un poquito a estar más en contacto con nosotros mismos y comprender el proceso y caminarlo. Entonces, esos dos procesos del fuego y del agua son dos procesos que también se unen mucho a la búsqueda interior y anterior. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Por qué he sentido así? ¿Por qué estoy sintiendo así? ¿Por qué soy quien soy ahora? Pero ahora entramos a un nuevo aspecto, que es el de hoy, por el cual estamos acá, que es la tierra. La tercera puerta, o el tercer aspecto de la rueda de la medicina. La puerta del occidente, como lo vieron en el primer capítulo. Entonces, esta puerta representa nuestro cuerpo, representa lo físico, representa lo tangible, lo material. Entonces, si ya hicimos esa búsqueda, esa introspección a través de nuestro origen y pasamos a través del agua para buscar nuestras emociones y cómo sentimos, pues ahora viene esta tercera puerta, que es la puerta de la manifestación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué vamos a manifestar cuando ya hemos hecho esa búsqueda? Si ya hemos hecho una búsqueda y hemos tenido una pequeña aproximación a quiénes somos, cómo sentimos, quizás teniendo ese pequeño entendimiento, podemos tener una idea de qué podemos crear ahora. Y esa es la idea de hoy. Dejarles preguntas, más que respuestas, preguntas. Para preguntarnos, bueno, de la vida que conozco de mí mismo, de lo que conozco hasta hoy en día, entonces, ¿qué es lo que quiero crear? ¿Cuál es la vida que quiero tener? ¿Cómo la quiero hacer? ¿Cómo la quiero vivir? ¿Cómo quiero sentir? ¿En qué me quiero convertir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso viene este tema de hoy, que se llama el secreto de la abundancia. ¿Por qué? Porque materializar, manifestar, es un proceso de abundancia. Todo lo que manifestamos en nuestra vida es abundancia. Sea positivo, sea negativo, es abundante. Son experiencias. Algunas veces muy felices, algunas veces de mucho éxito, algunas veces un poco incómodas, algunas veces un poco tristes, pero todo hace parte de la vida, por lo tanto, la abundancia no es solamente lo positivo. No es solamente una cosa, sino es absolutamente todo. Es recibir nuestra vida con todas sus manifestaciones, con todos sus colores, con todas sus formas. Y reconocer esto
nos permite darnos cuenta lo abundantes que somos en experiencias de vida. Entonces yo hoy tengo 3 invitados muy, muy especiales, amigos del camino, más allá de personas muy profundas en su camino. Más allá de eso, para mí lo más importante es que somos amigos y que hemos compartido vida, hemos compartido camino sagrado, hemos compartido amistad. Y aquí estamos, gracias a estos medios, pues logrando compartir con ustedes esas experiencias. Entonces ahorita, en un instante después de que haga una presentación que les preparé, vamos a invitarlos y tienen temas muy, muy bonitos para compartir. Entonces yo voy a compartirles por aquí una presentación que les hice. Denme un segundito. Bueno, con esta presentación yo quiero arrancar primero que todo donde arrancamos en el inicio, en el puro principio, cuando hablamos de los aspectos fundamentales. Estos son solo los 4 aspectos fundamentales, aquí faltan 3. Para los que no lo han visto en el video número 1, van a ver los otros aspectos que hacen falta acá. Pero estos son los 4 principales y hoy estamos hablando de cuando nuestro corazón está en esta puerta del occidente o de la tierra. Por eso ahí hablábamos de ese aspecto que dice, conoce tu cuerpo y lo que lo sana. O sea, todos los aspectos físicos que nos ayudan en nuestro cuerpo a sentirnos mejor, a estar en contacto con nuestro cuerpo. Los conocimientos antiguos que hoy en día se han dispersado y nos han hecho olvidar del gran potencial que tenemos de sanarnos a nosotros mismos y de sanar a nuestro cuerpo. Porque como nos hemos como desconectado de esa realidad, pues entonces viene esta pregunta que quiero hacerles hoy en día. ¿Qué es abundancia para ti? Háganse esta pregunta. ¿Qué es para mí abundancia? Entonces, si hablamos de la abundancia como una sola cosa, entonces, si regresamos a esa rueda del principio, no podríamos pensar que la abundancia solamente está en la puerta de la tierra, en lo físico, en lo material, en lo mundano, que es el concepto que generalmente tenemos. Es como si dijéramos que la abundancia viene solamente desde lo material. O sea, tener cosas, poseer. Es el primer significado que le damos a ser abundante, ¿cierto? Pero ¿y entonces qué pasa con lo mental? Con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestros sueños, con nuestras visiones. ¿Será que también debemos ser abundantes en eso? ¿Y qué tal en lo espiritual? No importa, espiritual no quiere decir religión, no quiere decir una filosofía en especial, no quiere decir nada de nada. Espiritual es ese sentimiento interno, ese algo que sentimos que nos conecta con una fuerza que no entendemos, que nos hace sentir mejor, que nos hace descubrirnos mejor. Entonces, ¿será que también debo ser abundante espiritualmente? ¿Y qué tal emocionalmente? O sea, recorriendo esos 4 aspectos. ¿Qué tal mis emociones? Esa gran gama de emociones que siento, que me llevan a actuar también. Entonces, ¿será que la abundancia realmente hay que analizar esos otros aspectos para poder descubrir qué es ese secreto de la abundancia? Y demitificar un poco ese concepto de que la abundancia llega desde lo material únicamente. Entonces, si nosotros hablamos de ese primer aspecto, hablamos el material. Si yo les digo qué sería la abundancia material para ustedes, de pronto llegan imágenes. Abundancia material, abundancia física.
tener mucho de esto, mucho oro, mucho dinero, muchas posesiones, ser abundante materialmente, tener mucho dinero, tener muchas cosas que podemos comprar, que podemos adquirir. ¿Y qué tal esto? De pronto pensamos, bueno, también es tener muchos estudios, muchos diplomas, es estudiar mucho. De pronto ser abundante, para algunas personas puede ser, el concepto de ser abundante es tener mucho dinero, es tener muchos diplomas, es tener muchos estudios, es tener muchas cosas como carros, tener muchos carros, tener los mejores carros, eso me hace abundante. Tener todas las mejores posesiones que pueda y obviamente tener mucho dinero para comprar todavía más. Comprar esa casa de mis sueños, que pueda que sea a nivel convencional como pueda que sea a niveles no convencionales. Pero es tener, tener y tener. Y sentimos que entre más tenemos, más abundantes somos. Entre más aparatos, más cosas, más dinero, más posesiones, más títulos, más diplomas. Entonces, según eso, nos han hecho creer en esta sociedad que eso nos hace abundantes. Pero entonces la pregunta viene, y entonces, otra vez, cuando estamos en esta rueda, si la abundancia solamente es en esta puerta, entonces, ¿qué pasa con las otras puertas? ¿Cómo hago yo para regresar a ese centro, a ese origen donde estoy en total balance conmigo mismo? En ese centro es donde realmente encontramos es ser abundante, que hay una abundancia en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, si pasamos a la parte mental, pues lo mismo. ¿Qué puede ser la parte mental? El pensamiento. ¿Y qué hacemos nosotros para llamar ese pensamiento, para tener abundancia de pensamiento? Trabajar en nuestra mente, meditar, buscar maneras de meditación, buscar maneras de calmar nuestra mente, para que en esa calma llegue la visión, lleguen los sueños, llegue el entendimiento. Estar en esos espacios donde no tienes que hacer meditación de una cultura o de otra cultura. La meditación puede ser cualquier arte, como esto, por ejemplo. Un arte donde tu mente está enfocada, donde tu mente está dispuesta a crear, donde tienes esa posibilidad de enfocar tu mente y que tu mente no esté como una cometa volando loca por el viento, sino que tienes la posibilidad y la capacidad de enfocarla en algo. Eso te hace abundante mentalmente, porque tienes muchas ideas, pero no se quedan en ideas, sino son ideas que concretas, que materializas, que manifiestas. Entonces te das cuenta que tu mente es un universo completo de posibilidades, que lo que tú quieras creer, lo que tú quieras creer, lo vas a crear. Entonces empezamos a notar la abundancia de pensamiento, la abundancia mental. ¿Y qué tal si hablamos de lo espiritual? Entonces, tener abundancia espiritual no quiere decir cuántas filosofías conozco, no quiere decir cuántos templos he visitado necesariamente, sino que dentro de esas vivencias que ya hemos tenido, nos sintamos en paz, nos sintamos realizados internamente, sintamos que hay algo dentro de nosotros que nos permite estar en calma, en conexión con nosotros mismos, con la fuente, con tu Dios, con tu divinidad, con el que sea que tú consideres, de acuerdo a tu filosofía o a tu religión. Es darle sentido a lo que haces, es darle propósito a tu sentir, a ese deseo interno que te hace saber, que te hace reconocer el por qué viniste acá. Y ese por qué viniste acá se trata de cooperación, en darte a la humanidad, de darte a la naturaleza, de transformar que todas esas cosas que aprendiste no se quedan contigo solamente, sino que las entregas a los demás. Y de esta manera te sientes conectado con la divinidad. No, una vez más, no importa cómo la llames o de qué religión, no importa. Lo importante es sentirse pleno espiritualmente. Entonces, en ese momento podríamos hablar de la abundancia espiritual.
Y ahora si tocamos la última puerta, lo emocional. Imagínense lo emocional. Es casi que imposible preguntarse y decir, no, pues es que es imposible no tener emociones. Claro, precisamente con, con lo que hablamos en el tema anterior, tocábamos ese tema. Entonces aquí voy a tocar un poquito de ese tema que recuerdan los que vieron el video anterior, hablábamos de ese origen, de esa gota que somos nosotros, de ese origen donde inicia todo, que de esa gota que somos, de esa gota, ese inicio de vida, se transforma en riachuelos pequeños que cuando se juntan se van formando y forman ríos mucho más grandes, que cuando se juntan entre sí forman ríos inmensos, en la calma, viniendo de ser ríos súper fuertes, de emociones súper a veces desbordadas, se convierten en estas emociones inmensas, vastas, tranquilas, calmadas, que también de una u otra manera vuelven y encuentran su camino para desbordarse y para otra vez convertirse en esas grandes eh, canales de agua desbordadas de nuestras emociones, para finalmente llegar a esa fuente, a ese origen de unión de nuestras emociones, donde volvemos a reconocer dónde iniciamos y reconocemos lo bello de nuestra vida, en lo bello de reconocer ese origen del que hablaba al principio y del momento en el que estamos. Entonces, cuando miramos desde ahí, podemos reconocer también que somos abundantes emocionalmente. Entonces, ahora yo les hago esta pregunta, que es un poco diferente a la primera, pero es hacia lo mismo. ¿Qué es ser abundante? Pregúntate ahora, con esto que acabo de hablar. ¿Qué es ser abundante entonces? ¿Qué necesito yo para sentirme abundante? ¿Qué es abundancia? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes aquí, porque dense cuenta, el real secreto de la abundancia es nuestra madre tierra, que llamamos tierra, esta puerta de tierra. Si ustedes ven los ladrillos, miren ahora a su alrededor mientras se hacen esa pregunta, ¿qué es ser abundante? ¿Qué es abundancia entonces? Miren, los ladrillos de las paredes o los materiales con los que están hechos sus paredes, ¿de dónde vienen? De la madre tierra. ¿De dónde viene la ropa que usamos? De una u otra manera, de nuestra madre tierra. ¿De dónde viene el alimento que consumimos a diario? De la madre tierra. ¿De dónde vienen hasta los carros que tenemos? El metal con el que está hecho, las partes con las que están hechas, el caucho con lo que están hechos. De nuestra madre tierra. ¿De dónde vienen todos los equipos electrodomésticos, máquinas, gadgets, todas esas cosas? ¿De dónde vienen? Pues la gente dice, no, vienen de una fábrica o vienen de una tienda. Sí, pero ¿de dónde vienen? No, de una fábrica. Y sí, ¿de dónde? De las máquinas que hay en las fábricas. Sí, pero ¿de dónde vienen las máquinas que están en esas fábricas? De los materiales que vienen ¿de dónde? De nuestra abundante madre tierra. Por eso el secreto de la abundancia es reconocer en nuestra madre, dadora de vida, fuente de abundancia, que allí es donde está la proveedora de vida. Por lo tanto, la pregunta aquí también que les hago es, ¿cuántas veces hemos regresado a la naturaleza para dar gracias por lo que tenemos? Para dar gracias por estos aparatos que tenemos para poder hacer esto, esta ropa que tenemos, el carro que tenemos, esta casa donde vivimos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos llegado a una gran montaña muy alta o un lugar muy especial, muy bonito, muy sagrado, a decir gracias, Madre? Gracias por la abundancia de pensamiento que tengo. Gracias por la abundancia de sentimientos que me has dado.
Gracias por esta abundancia de conexión espiritual que siento. Y gracias por todas estas cosas materiales que me has dado para poder estar bien, este alimento que me mantiene sano y fuerte para estar aquí dándote las gracias. Esa es la pregunta con la que los quiero dejar, porque esta madre, dadora de vida, dadora de abundancia, recorre esas 4 esquinas principales. ¿Para qué? Para que podamos regresar al centro. Para que cuando realmente reconozcamos la fuerza de esa abundancia en todos esos diferentes aspectos, ya reconocemos que no se trata solo de dinero, no se trata solo de tener, de poseer, de ganar, de tener más que el otro, de tener algo más bonito que el otro, de ser más inteligente que el otro, de sentir más que el otro, de conocer más gurús que el otro, de conocer más medicinas que el otro. No se trata de eso. Se trata del todo, ser abundantes, para estar en el centro. Entonces, aquí los dejo con esta pregunta desde mi parte. ¿Qué puedes hacer para agradecer a la tierra? Hazte esa última pregunta con esta presentación. ¿Qué puedo hacer para darle gracias por todo lo que me ha dado? Entonces ahí los dejo con esas preguntas y esperando que esa pequeña historia sirva de algo, sirva como una pequeña guía para hacernos esas preguntas. ¿Qué es lo que realmente es la abundancia? ¿Cuál es el secreto para ser abundante? ¿Y qué puedo hacer para agradecerle a la Madre, dadora de vida, a la Madre, abundancia? Entonces ahí los quiero dejar con eso, desde mi parte. Y ahora quiero llamar, pues invitar aquí a mis amigos a que vengan y hagan su presentación para complementar un poco más este tema. Entonces, cuando surge esa pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a la madre o para agradecer a la tierra? Para eso están nuestros compañeros acá que van a compartir. Aquí voy a invitar a Kim McFadden, que ella es de Inglaterra. Y ella, con ella pues hemos desarrollado muchos proyectos en Inglaterra. Ella me ha colaborado muchísimo en el proceso de hacer muchos retiros, hacer mucho trabajo en Inglaterra. Y ahora también acabamos de abrir una escuela en la cual ella también va a ser va a compartir sus conocimientos desde la parte de herbología, de conocimiento de las plantas, toda esta parte. Entonces la voy a invitar acá. Una vez más, para los que están aquí en este momento que de habla de español, quiero recordarles que en este momento dos de los 3 invitados hablan inglés. Entonces yo tengo que hacer un switch aquí, pasarme al inglés. Y el jueves, para los que no saben inglés, recuerden que los jueves de cada semana volvemos a lanzar este video por las redes, aquí por nuestra página, donde van a ver este mismo video, pero con subtítulos. Entonces, en esta parte que voy a hacer ahora en inglés, los que no entiendan, disculpen, pues por el cambio de idioma. Como les digo, ya el jueves podrán ver la versión subtitulada. Y cuando entre el tercer invitado, que es Carlos, vamos a retornar a español. Entonces, también los invito a que estén por ahí para que disfruten. Y así no entiendan, de pronto sé que van a sentir mucho porque ellos traen algo muy, muy especial para compartirnos. Entonces, acá les voy a dejar con Kim, que es alguien que trabaja mucho desde la parte de permacultura y desde el entendimiento de la importancia de cultivar nuestro propio alimento y de cultivar nuestras propias medicinas naturales. Entonces voy a invitar a Kim y... Hello, Kim.
Hello. How are you? I'm good, thank you. Good to see you. Yeah, you've been waiting there for a bit. Yeah. Thank you for, especially for, staying up until late. I forgot to say this in Spanish, but people will know that, yeah, in England is almost it's half past 1 in the morning. So we at the beginning we were thinking about doing this as a sort of video and sharing maybe a pre-recorded video, but I'm really, really thankful that, same as in last week, you actually connected with the spirit of this, the importance of this, and I'm really, really thankful to, to have you live, knowing that it's pretty late, and maybe, sometimes we want to just go and sleep, but you're making an amazing effort for everyone who is watching this. So, warm, warm, warm welcome here from Colombia to all the way to the UK. And yeah, thank you for being here. So yeah, the mic is all yours. I don't know if you want to maybe do a little introduction of what you're Yeah. doing currently there, and then we go a little bit deeper into the topic. Yeah. Firstly, I want to say thank you so much for the invitation to speak and to speak about my passion and my love for earth care and earth tending and nature connection. Um, and thank you for the school and for making these sharings. I really appreciate everything that you're sharing, and all the speakers that have been on the other transmissions, and all the lovely, amazing wisdom that's coming through and being shared with everyone. So thank you for inviting me and for giving me this opportunity to speak. So that's great. Thank you. Thank you. It's a great privilege to have you here, and to have wisdom from other lands. And for me personally, it gives a lot of meaning. All these years of working together and traveling to other lands, and really just bring this knowledge to people not only in Colombia but also Spanish-speaking countries and other countries that will hear your message and our messages. So yeah, it's a great privilege. So yeah, tell us a little bit about all what you. We had also a presentation that we prepare as well, but then in a little, while you speak, I'm going to be preparing here. Yeah, so I was going to speak a little bit about the journey to where I came to, in relation to the garden and earth tending, and seeing about 12 years ago, I really saw that the way that we are collectively working with the earth is not in good relationship, and I started to have this quest of looking for the solutions. And then I recognized in that process that I needed to live the solutions. That Hmm. in order to be, in good relationship myself, I needed to practice all of these things that I came to understand. Um, and one of the first inspirations was permaculture, that really brought a massive um, a, a framework of creativity that can kind of address any landscape, any problem, or any Hmm. and find a way to create more harmonious earth tending. So this really was the fire, the inspiration, the seed, the origin, Hmm. of why I started my movement, and all of the emotions and the waters that fueled the passion, and really got me into making it manifest, and doing it, and actually living it, and saying, I love you, mother, I'm going to come and tend and do this work. So Hmm. yeah, Yes, that and was. it's very exciting, because it's very different and it's very exciting when you start going through it and discovering all these possibilities. No, it's very abundant, by the way. It really, really is, and what I really love about it is what Bill Mollison says is that, and he was the father. He's now an ancestor, and so much gratitude for the gift that he gave to us, with this work, with this way. It's not even work; it's a way of being. Um, and yeah, he said that even though the problems are increasingly complex, our solutions are embarrassingly simple. The solutions are all there, right? The mother has all the solutions
now. You just observe, look, listen, and see, and start to tend and work in alignment with the earth and the natural sustaining regenerating systems that are in place, and relationships, not systems necessarily, but relationships. So Yeah, that's really beautiful. And then I think that's something that we can see all this interesting journey you've been through, and and all this discovering and actually making. Could you tell us a little bit about the Club Hill Center as well, and the place where you are? And I think some of the pictures we're just going to share with people. yeah, so the Clop Hill Center, when we came to the Clop Hill Center and we started the community garden, it was like the center was starting to shift towards more earth care practices. And so it was a really great union, a great opportunity to start a community project. And this is how that seed began, to really come into manifestation, as when we met Richard and the land here that he tends with his wife Katerina, where there's lots of wonderful things that are happening, really regenerative, holistic medicines and ways of living. So it was really great to be a part of that movement, to start the garden and start working with people and teaching and learning together. Beautiful. I'm going to start sharing the pictures from the place. Hang on a minute. Just a second. Where are you? Here you are. Hang on. I just need to find you. So the garden itself was an expression of our gratitude. So when that was the purpose, was to start, to create a garden that gave back to all of our relations, as well as nourishing ourselves. And so I was starting here with this is the kitchen garden area. So this is the part of the garden that each year we plant our annuals, and we mix that with companion planting. And you can see how it changes and transformed over the season, and how you don't really see any soil. We're growing with lots of companion plants and mulching, and looking at the way that the wisdom of the earth, and when you reveal the soil, the earth always covers. So it's working with those natural principles and having lots of biodiversity, so that there's plants for pollinators, there's plants for us, there's plants for the actual soil, and there's a lot of focus on tending the soil, understanding that the soil holds so much life, and is the foundation of fertility and vibrancy and vitality. And so really tending the soils is really important with our naturally made compost and tea. The soils are really important to us. We use no dig beds. So we did our first dig, and then since that for 5 years we haven't dug. So we use mulch, a lot of mulch. And this here is the medicine garden. This is what we planted in gratitude for just the beauty and the abundance of life. And here we have so many herbs and medicine plants that we cultivate and we harvest for ourselves and others, and create medicines for ourselves and others. But also people come to the garden and we teach ways to harvest and ways to garden, and that we can empower ourselves, and that we can have abundance in our lives, and that can be such a simple and beautiful process. And so this is the main purpose of the garden.
And it's so important, sorry to interrupt, it's so important to recognize how far we have gone these days to the knowledge of understanding how to plant our own medicine, no, like just to know that sometimes in your own garden you can have, you know, the remedy maybe just for your digestion, your remedy maybe for your sleeping patterns or for many other things. And of course there are things that will be more complicated, more complex, but it's so beautiful to inspire others to have that connection, no, to know that you can actually walk and be thankful to that plant that is going to help you in your process, no. 100%. Yeah, definitely. And it's like a support system, support system for you and a support system for the ecology and the biodiversity all around. And that sense of security. And this is something that really affected me as I was tending the earth, and I was seeing the interconnection of life, and I was getting a deeper understanding of the soil and the mycorrhizal fungi, and how, you know, the bacteria in the soil communicates and how they share their interconnection and their communication. And I saw all of this interconnection in growing, and then starting to see how that affects us on so many different levels as you're working within that symbiosis of all of these plants. And what it did for me was completely dissolve scarcity, completely dissolved any sense of scarcity. And I felt that I was walking in a world of abundance, that there was food and plants and medicine all around me, all interconnected. And I was a part of that. You know, I was a part of that. Yeah, it's the practice of earth tending for me, or the way, or the culture of earth tending, and taking that place as an earth tender for me, really brought me into the sense of true abundance, and truly being a part of that abundance, and feeling that the earth's garden is my garden, and we can cultivate plants and grow plants, and we can contribute as well as enjoy the garden that earth is already. So then you can feel also empowered to be helping species. And like here, there's Echinacea and St. John's wort, which is a native of ours. And we're working with the plants when they're coming in the garden, and allowing natives to stay and interweave with the officinalis plants, knowing that it's bringing in native pollinators, knowing that is nourishing the whole system, or the whole mini biome that we're creating. And it's really beautiful to see how many bees now, how many different species are coming in. So the process is so empowering on so many levels. Not only have you got medicine for you, your family, your friends, food security for you, your family, your friends. It brings community. It feeds community, but not just the human community, all of our relations. And then you're in a place where you feel so empowered, because you can really make a difference to your locality. You can go and walk out into your garden. You can pick things for you that you need, maybe for a headache, or maybe for breakfast, and you can also say, oh, you know what? I heard the butterflies are struggling. What butterflies are in my native? Okay, so they really love this native plant. I'm going to plant that in my flower beds. And then you're planting specifically for, certain keystone species, or maybe an animal or a relation that you really love, and you just want to make an offering of gratitude and plant a native plant for them. And so it's a really wonderful process that is ever deepening. It's ever deepening, ever growing, and moving always into deeper understanding about the interrelatedness, the interconnectedness
life and the abundance of life. Beautiful. Yeah. And I think we something that we were talking here as well on previous sharings is also the importance of we spoke about this in countries like like in the UK, where we can see the abundance process actually thriving and flourishing so big during the summer. Obviously, with some species that I'm sure that probably survive the whole cycle, but also how wonderful is, and that's also an invitation for everybody who has the possibility at some point to experience a whole year in a country where you can sense all the seasons and see the great celebration that is to see this process coming to life, no, like just seeing life coming so vibrant and so ready to give, which in countries like in Colombia, I was mentioning, here things don't change that much over the whole year. So sometimes it's difficult for us to align with these changes of processes. But by being in the UK for many years, yeah, experiencing that has been a great teaching, really, to understand the beauty and the celebration of the harvest and that moment of so much abundance, and the moments of scarcity when things are not very abundant and kind of nature looks pretty much like that, and how much it helps us to also go inwards. And I don't know, when I see this, it's just so beautiful to see how nature also aligns so much with how the way we feel, no? Definitely. I think that I really value this process, and it's such a magical process to take a seed, to plant a seed, to see that seed magically grow. And this is some of the, just a morning of gathering with my son and from, and to Breakfast. see, yeah, and some juices and some breakfast, to see that seed grow into an onion, or into a carrot and a courgette, just one small seed, and to see that process, and then to go into the harvest. And then really that harvest time is really about community, because we have to do lots of preparations to take our food and to store our food and to make sure, because of the seasons. And for me, it brings a deeper sense of gratitude for the abundance, because it's not there, well, even though abundance is always there and there's always life to be grateful for, but food wise, and when you're harvesting plants for herbs, we have a window. And so, yeah, it brings a lot of connection and community. Beautiful. Yeah. Yeah, no, it's so good to see it, and so good to enjoy, that also to see how incredible is this mother giver of abundance of life, that most of these things that you were showing us there actually is for our it's just to receive it, is to enjoy it, is to really to give to our bodies, to give the strength our body needs, and also to get the seeds that are going to return and then start the cycle again. It's so beautiful to see it just so literally happening. Yeah, the cycles are really, really beautiful, and I think it brings a strong relationship. And I really recommend that, if anybody can, just have a small space, or to start planting and start to come into relationship with what it means to tend and to grow. Definitely, if you can get a group of people together, That's and great. maybe go, yeah, it's the one, if you can go to the council and say, hey, or to your local, I don't know, governing bodies, and say, there's a group of us and we want some land, or we want to do a community garden. And lots of people are opening to be in that communication now. So I really recommend it. And it's like what Julia was saying about the water. When you start tending the earth in some way, and everything will transform, because that action transforms you. you know That's right. I, That's right. yeah, I thought that I was like doing something, changing, you know changing the earth, but I was changing myself. In the Totally. process, the earth was changing me and bringing me into this deep, profound, beautiful relationship. And Exactly. You become the result of it, of the whole process.
Yeah. So I just I say to everybody, plant plants. Even if you have a favorite tea, like mint, start growing mint. Start closing some of the loops in your life. Mhm. So you're not so dependent, but also that you're coming into relationship, like direct relationship. You're growing with that plant, and then Yes. harvesting, and it's this beautiful give and return, and it's just yeah, it's a beautiful relationship to be in. Beautiful. Well, Kim, thank you so much. I mean, we will have hours to talk about all these things, and I think this is a great first stitch on the weaving that we're doing. Here are the links to if you want to see more of what Kim does and some of the work that is currently happening as well at the Clopil Center, which we do lots of work there already for years, and really good connection with all the community there and with the owners as well, with Richard and Katarina. And yeah, just sending big hugs to all the community from here. This year we didn't manage to see each other, but it will be for the next year to come. Next cycle. Yeah, yeah, definitely. And also, if I could just squeeze in actually that if you Mhm. do go to the Cop Hill Centre, is that we've just got funding actually to start a Excellent. rewilding project here. So to Excellent. actually rewild the whole centre, Oh, and wow. it's really exciting. Beautiful. It's a lot. Yeah, so if you want to have a look at that, get involved, or maybe donate towards Yeah. the transformation of the centre, then that would be really Beautiful. amazing. Oh, that's such a good news. And also, just to let people know that with Kim, we are about to start a course as well. We're going to be running a 6 weekends course as well, which is based on the knowledge of it's called Ancestral Pathways and the Plant Kingdom. Hmm. So we are going to be talking about this weaving of the medicine wheel, but also related to the whole plant kingdom. And it's going to be in a couple of weeks. So yeah, Yeah. get in touch, and we will put all the details on the school Facebook page as well for those interested. And we will do it online, obviously, for what is happening, but really hoping to do it person when it's possible. So thank you Yeah. so much, Kim. Well, have a lovely rest now that it's pretty late Yeah. over there. But yeah, have good dreams and sending big hugs here from Colombia, and really appreciate your work, our friendship, and all the good work that you're doing and that we can all possibly do together. So thank you so much. Yeah, thank you. And I echo that back to you. Thank you so much. And Yeah, yeah, I hope that everyone found something that maybe is helpful for them in some way. thank you. Absolutely. Thank you so much, dear. And yeah, speak soon. Ciao, ciao for Speak now. soon. Bye Bye. bye. Ciao. Thank you, everyone. Well, that's a little glimpse of the beauty of what's happening here today, a little glimpse of this working with the mother. And now I would like to, Kim was touching the ground of the bees at the end. And I would like to invite now my dear friend Chris Park, who's also staying up till late. Very thankful to for him to do this, and he prepared for us also a video because it's pretty late there, so he wouldn't be able to be doing this what I'm going to show you, which is some music. He's an amazing musician. We have played together and exchanged culture, and so much goodness has been happening with Chris. So just before I introduce him, I would like you to watch this video. Can can someone tell me there if last week I presented a video, and for some reason the sound didn't come up? So I'm just going to do it this time. And well, some of my friends were there, so if you can please send me a message to let me know that the sound is actually happening, please. Here we go. And this is Chris with his daughter, and he's presenting us a beautiful Celtic piece that hope you really enjoy as much as I did.
Okay, people are telling me it's not sounding. Okay, hang on a second. I don't know why this happens. Let me see if I can fix this. Okay, apologies with everyone. I haven't figured out what is happening when we play videos. So I'm going to do something that is not the standard thing, I suppose. But let's see if it works. It's not going to come through the sound of, let me see if this happens. The sound is probably going to come out of the speakers. Hang on a second. Please let me know if it sounds this time. Just a sec. I think it stopped there. Well, I would like to welcome here Chris. Hey, Anto. Oh, hang on, let me bring this sound back to where it was. Oh, I'm glad that it worked. Something strange with this technology, but can you hear me okay there? Yeah, good. Great. Well, welcome, Chris. It's so lovely to see you here over the internet and through the distance. And once again, thank you so much, you too, because you've been having to wait even longer now. This is already past 2 a.m. in the UK, so you are somewhere in nature out there in Oxfordshire, aren't you? Yeah, it's near Oxfordshire. Yes. So yeah, thank you so much, my brother, and so welcome here to this sharing. And also, we've been sharing. We were talking with Kim about the importance of growing your own food, growing your own medicine, having this connection with nature, with the earth, and she touched also a topic at the end, which is the pollinators, the bees, and how they are so important for this cycle of helping the earth to thrive and to sprout in such a beautiful ways that we saw in these pictures. And then it just brought me obviously to my mind the work that you do, which amongst many things that you do as a wisdom keeper, as as cultivator of traditions as well, and builder as well of many beautiful things that you do with nature. Musician as well, and also one of your big passions, which is beekeeper as well. So yeah, welcome here, brother. And if you would like to do your own introduction, so people can know a little bit about you. Thank you, Anto. And it's great to be up actually and see the stars of early autumn happening. And I actually have had a little sleep in the bee bedroom here. We have a room where we have some bees in, and you can sleep on top of them. So that's you been had really sweet dreams. Yes, I had some wonderful dreams. And I'm here. Our house is all one big space, if you like, like an old roundhouse, if you like. So I'm outdoors with beeswax candles, and they're meant to encourage your kind of melatonin to flow and aid you sort of getting back into sleep after staring at a screen as well. And probably they burn the same frequency as sunlight, which is just fantastic, isn't it? Beautiful.
And so thanks for encouraging me here. It's great to see you always. And Yeah. listen to Kim. She reminded me of a saying. There's something like, get drunk and you'll be happy for an hour. Get into bed with someone, you'll be happy for an evening. Get married, you'll be happy for a year. But start gardening and you'll be happy for life. Yes. And she looks happy for life, doesn't she? Yes. And there's amazing and wonderful. And yes, I think bees are so much entwined with the plant kingdom. Obviously, they are herbal medicinal practitioners themselves. They gather bits of plants and plant substances and pollen and propolis and all these very healing nutritional substances, and then kind of ripen them and transform them into other medicines. And just like having a medicine garden, having a beehive in your garden is like, or a colony of bees is like having a medicine cabinet in the garden also. Everything that comes out of a beehive is good for you. And I imagine when people talk about bees today, people think, oh, how terrible we've treated them, and colony collapse and disease and pesticides and many things. And that's all true. But there are ways that we can exist with bees that are wonderful. And I suppose my route into, well, the tap roots into beekeeping for me were druidry. I'm a druid of the Order of Bards, Ovates and Druids, and the bee medicines are entwined within druidry, but also ancient technology. I've worked in experimental archaeology and primitive crafts and traditional crafts and things, and I'm just fascinated in how the ancient British culture and a lot of ancient cultures actually how our relationship has been with bees in the past. So I began to research that, and in fact, this Thursday, 20 years ago, I walked into an Iron Age village as a volunteer with 16 other people to live as an Iron Age person. No electricity, not even any glass windows to see the world through. We're always in the world. We're always touching the elements, and they were touching us. And it was the wettest autumn on record then. It probably isn't now. But we lived in Iron Age houses, wattle and daub with thatched roofs, grinding wheat into flour, milking goats, making cheese. And I made a honey brew with apples. And honey is such a medicine. And here's pollen, actually. And pollen also is such great nutrition and great medicine. And so I began. And I can see, sorry to interrupt you. I see also in different of arts that you cultivate that it involves also lots of weaving, doesn't it? Like with the, I don't know if it's willow or any particular. Yeah, I do work. I coppice willow here. I'm blessed to live on an organic farm and to coppice a woodland. And we have a sacred grove here, and there are veg growers and organic beef, and there's a horticultural therapy centre and a wind farm and many things. And we have a spring to fetch our water from, and I'm so lucky to be here. Beautiful. And I began to make old style beehives from straw and split materials, skeps we call them. It's just means basket. What about these horns here? Could you? Oh yeah. So again, these working with natural materials is I've always been passionate about, I think, and I just love. Don't you just love being in an antique shop when you're surrounded by more simple materials? And these are two horns here. One is for sounding, and one is for drinking. So one of them is a mead horn, and that's again one of the blessings of keeping bees, and especially in a skep, where the mead made from comb in a skep has all the medicines in. It's not just honey separated from the bees in a super, which is quite conventional way of beekeeping. It's an old way. So this honey is completely treatment free. Never fed sugar here.
They're always allowed to swarm, which is something that many beekeepers try and stop happening, Right. to build up a large, artificially large honey-producing unit. Mhm. So all the bees swarm here, which is great for them, actually. It means they're very healthy and very happy stock. So what are those holes here in this picture? Is that what they enter through, or that's where you collect? Yes, so that's a skep with its winter door on. So that was taken out in the summertime, goes on in the Okay. winter to stop the mice going in. Okay, it's a nice door, nice posh door. Yeah, yeah, it's a good wooden door. A good wooden door. Lovely one, yeah. And bees love skeps. You know, they're round, they're natural materials. This is Carly again. It's so nice to see her banging the drum earlier and touching her head with the stick. She's never done that before, never done it since, and it was just a magic. I'm so glad we got it on video. And she's blowing a bark horn there. This is a type of building that I often build in schools, teaching kids how to wattle and daub. They absolutely love it. So this is like a kind of, I suppose it's like bringing the elements of the traditional roundhouses and That's right. earth domes, like earth ceilings, and completely in nature, isn't it? It's like there is no possible way you don't feel connected with nature on it. Yeah, you've reminded me. So back 20 years ago, we were living in round houses with a hearth fire in the middle. Yes. And it's just completely different way of life to your square house, you know. And here's one with a fire on and at a storytelling event. And it's also a good way, like in many ceremonial houses, keeping the fire on, as obviously apart from the many symbolic ways that it has, it's also a good way to keep it dry and to keep it active, isn't it? Like to keep it safe in a way, to not get it damp and all that. Yeah, it's not just the way you light your house and heat your house, it's also the way you cook. Yeah. And, you know, considering the element of earth and our foundation and Mother Earth, there's a wonderful old druidic triad from Ireland, which is the three foundations of spirituality. And that is hearth as altar. Exactly. It just brings it all home, doesn't it? You know, it's like it happens in the kitchen, you know. And the second is work as worship. So, you know, is your work worship? Yeah. Considering your talk earlier, you know, how does your work serve the earth? Does it serve the earth? Yeah. You know, what you do with your life, is your work your passion, or are you a slave to your work? Is your work your worship? This is a kind of traditional roundhouse as well, isn't it? This is a Iron Age roundhouse built at Bourton on the Water in Gloucestershire with the Wildlife Trust there. It's a great project. And they have an Iron Age oppidum, which is like an old Iron Age town, and they were raising the profile. So they got me into do things. And these the third one. Yeah, you were on the second one. Sorry to interrupt you there. Yeah, these are all beehives. So yeah, the third foundation of spirituality is service as sacrament. Those three foundations come from an old druidic triad. And try a way of sort of encoding wisdom into these three things, so it's easy to learn them. And they're like keys that unlock lots of folklore and stories. Beautiful. And so I became a beekeeper, and in fact I became a skep maker before I became a beekeeper. Right. Make these things, and I couldn't find anyone with a skep apiary or anybody that was still doing it. And I sort of did some research, and people would say, "Oh no, you can't do that anymore. You have to kill the bees to harvest honey," and all these different things. And and I soon realized is that willow. Sorry, is that or which one are you weaving with? What's the traditional? This is that is wheat, long straw wheat, and bound up with split willow. Okay. And so I had a strong feeling that keeping bees in skeps was good for them, and maybe we'd thrown some babies out with the bathwater. And I soon learned that skeps are just absolutely brilliant for bees, and just like a round house, you know, they're circular. Yeah. And this is willow wattle here. Actually, it's reminded me of another old saying that willow has the strength of bees. So one willow rod is like, you know, just a whippy rod. It's okay to whip something, you know, but when you have lots of them working together in cooperation, they can make something incredibly strong.
like Yeah. a house or a basket or a boat. So willow has the strength of bees, and here's a willow branch coming down. Oh, that's interesting. So that has the entrance for the bees to be inside doing the work. The mouth. It speaks of the mellifluous, mead-amused words of the ancient bards of Britain, and that kind of honeyed wisdom of the ancient British bards. So I just sent Anto a load of photos from my phone earlier, just thinking combination of modern and old. Yeah, so this is down in the farmyard, a straw bale build for the horticultural therapy centre called Root and Branch in the farmyard. And this is some sculpture in a wood. It was an amenity millennial wood that was planted in a village nearby, and it got vandalized. And like some sort of guardians. Yeah, so they called me in to sort of to carve the vandalized trees and to sort of re-enchant the misdeed. And this is called metheglin. So it's like mixing the blessings of the bees, the honey, and that with some good herbs. And metheglin, in fact, the word for honey, the old words for honey are med in Celtic, and many European words like miel, meli, meal, mit, miod, they're all words. And so honey comes from honig, which is Anglo-Saxon, which just means yellowish, but med. And metheglin is the root of two ancient British words, methagog, meaning physician, and clyn, meaning lake. So it's mead with herbs. And I subscribe to the theory that med and metheglin are the roots of the word medicine. I see. Makes sense. Sweet medicine. And there's another triad, actually. There's the three remedies of the Meddygon Mythi, the physicians of Mythi, which are these healers from Wales, or the three medicines of the world are water, honey, and labour. Keep yourself hydrated. Honey is good for you internally, externally, and keep busy. True. And if you mix those three things together, water, honey, and labour, what do you get? Yeah. You get mead. You get this. I see. Lovely, wild fermented honey bee medicine, blessed drink. This is inside the house at Bourton on the Water, and there's a honeybee on some burdock, which you can just take a small leaf off and give thanks and munch a burdock stem. Just gorgeous. Okay. Yeah, so graphs happen here, and when, people often ask me, say, "Oh, where's the best place to source bee medicines and honey and those kind of things?" And I'll say, contact a local beekeeper. Yeah. If you like them, if you like their ethos and the way they're treating their bees, and get some produce from them. But what I say, if you can, what's even better is to become the beekeeper, and then you have that personal, spiritual, beautiful relationship with that creature and that livestock. And what bees do, they will give you a more sensitive eye upon the seasons. They will sting you and give you that medicine also, but they will teach you so much, and they will draw a kind of closer circle around yourself. When you have any livestock, I suppose, or a garden, or work with the land, you kind of you become you put your roots down. How long does it take you to do one of those that you're weaving there? The skeps depends on the size and the materials. I could do one in, say, 7 to 9 hours. Okay. And how? I wonder, how does the bees just get there? You just put it in a particular place, or you just? Yeah. So the bees make the bees are they don't need us. Bees don't need beekeepers. Beekeepers are the biggest vector for bee stress and disease. Yeah. Bees can do it all themselves, but they need some kind of shelter from the elements. Right. From the wind and the rain and the summer sun as well, and the heat in the summer, and of course pests and birds and things. So you just shake a swarm in, turn it upside down. You have to put a few sticks in, and they build all the comb themselves, and they make everything they need themselves. And it's a self-repairing unit, and they love skeps.
they just Beautiful. they really enjoy the circular, the insulation that they have there, and they That's varnish all home. the inside with propolis. Getting home there. Yeah, Beautiful. Looks like a brush, like a that's a. It's like giant witch. it is. Yeah, it's like a roundhouse actually. It's like a Bronze Age Yeah, Iron Age house, that's especially true. if the skep is made with woven wattle, like a wicker skep covered in a kind of composite material, like a cow dung, with a straw hat on top. It's just like a downsized Bronze Age Iron Age house for bees. Super. It's Yeah, they have a proper house, don't they? yeah, Looks like it. sheds the rain and everything. That's really, really amazing. And I think, yeah, I think when I hear you talking about the bees and kind of the topic that we are kind of mentioning here today, it really makes me think about, well, about that kind of symbiosis between what the bees do themselves for keeping themselves and all the work they do, but also how they are a mirror of ourselves, as if they are pollinators to help nature to thrive, and all this, how we can learn from them to do such a beautiful work in such an organized way as well, in order to bring amazing things into life, isn't it? Like to work together and all these teachings that they share with us. That's why I Yeah, find it really, really interesting. yeah. If our work was as generous and pollinating as bees work, how would the world be? I mean, just today, going through the apiary in the bee garden, and the raspberry canes there are just so abundant, so much more abundant than any of the raspberry canes anywhere else around here. And it's just because that plant and the bees have this immediate relationship. And in fact, we wouldn't have flowers if it wasn't for bees. They have plants have evolved this reward for bees, and this nectar reward for bees in return for their pollination. And so the world is much more beautiful place because of bees and their work. And so is our work that kind of worship, and how just by existing a bee does great things in the world. And so how, I mean, I instantly think of, just by existing, what do I give back to the world? And on a very base level, I think, when you go to the toilet, is it flushed away, and are you peeing into some kind of elaborate sewage system, or are you peeing on the compost heap? Is it going back to nature? Do you have a compost toilet? What's your house made of? What are you clothed by? Look at the tiara, look at the earth, look at the materials of one's life, and how might that uphold the purity of the element of earth, and how might that change in more salubrious ways? The relationship, isn't it? Like the relationship with the mother, with the earth, with the elements and everything, just changing little things, and also helping the bees as well, like as in little acts of, like Kim was mentioning about, what if I research a little bit into which kind of plants and flowers should I plant in order to bring them around and to support them. And I don't know, maybe even, I don't know what you think about when people like they suggest to put like this pots of water or things like that, so bees can actually, I don't know, I suppose in certain areas, isn't it, like where Sorry, I missed that bit. I suppose in certain areas where maybe there is lots of pollution or things like that, I suppose the actions need to go a little bit more beyond the standard and beyond the natural, because the environment itself is not natural. It's also, we have to create some sort of help for animals in general, isn't it? Like, yeah, it's happening. There are these sort of bee corridors emerging throughout the UK, and I'm sure that's happening in other places. Where forage is being planted, and so like Monmouth has become a sort of a bee town, and so you could approach your local authorities and see how, if your town or if your community can become a bee town and help. beautiful. They are vital. They are vital creatures, and they do such good work, and they can teach us so much. Yeah. And it's and just
wherever bees are, they just add a charm and a generosity and a magic. Beautiful. No, well, my brother, thank you so much for that sharing as well. I mean, this has been a juicy evening of lots of different arts and different ways of working together with Mother. And yeah, thank you so much. And here are the links for my brother here who, where you can find more of what he does. He does currently things in the UK and lots of teachings and lots of amazing music as well. So yeah, so from my heart, brother, back here from Colombia, a big thank you, and thank you once again for being up till very late in the UK. But keep enjoying the stars and keep enjoying the evening there, that I'm sure is really precious too. And hopefully till next year, when we will hopefully see each other. Yeah, keep yourself well. Yeah, thank you, my brother. Great work. Keep up the great work. Thank you, brother. Lots of love. And I would like to invite here my last guest as well, which is going to touch the ground as well into bioconstruction. So actually, I'm going to switch my brain into Spanish again. So once again, just to remind you, those who are watching here, remember this video comes up again on Thursday. Every Thursday we have the subtitled version of this, so you're going to get all this English version, obviously with Spanish, and now the Spanish with the English. So have a look on Thursday, so you can see the whole video. And for those who understand Spanish, then here we are. So thank you, brother, once again, and time to switch here my brain. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado ahí. Ahora es tiempo de prender el switch acá de regreso a español para darle la bienvenida a Carlos Rojas, que es un gran amigo también con el que hemos estado conectados ya por varios años. Carlos tiene una larga experiencia en toda la parte de bioconstrucción. Bueno, como les estaba diciendo, los que no entendieron ahorita en inglés, recuerden que los jueves sale la versión subtitulada de todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, toda esa parte en inglés lo van a ver con tranquilidad el jueves con los subtítulos. Bueno, entonces pasamos desde lo que es cultivar nuestro propio alimento, cultivar nuestra propia medicina, a pasar por ayudar a los polinizadores a tener una vida como tal, y cómo aprendemos de ellos, cómo esto nos ayuda a entender cómo tener unas maneras de relacionarnos con la naturaleza mucho más armoniosas, donde vemos cómo el resultado está alrededor nuestro, en las plantas, en todo lo que vemos a nuestro alrededor y de lo cual nos alimentamos también. Entonces ahora pasamos a una parte muy especial también, que es la bioconstrucción, que es cómo nosotros podemos vivir una vida mucho más en contacto con la naturaleza, con materiales mucho más amigables, mucho más respetuosos. Y algo que me parece muy importante de esta parte, que es pues relacionado con todo lo de permacultura, es cómo trabajar en conjunto con la madre y no en contra de ella. Entonces pienso que Carlos es aparte de ser un amigo ya de hace varios años, tiene mucha experiencia en el campo. Entonces, Carlitos, por acá te damos la bienvenida. Hola, hola. Creo que estás muteado. Creo que tienes tu... Ah, sí. Buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por esperar, hermano. Bienvenido. Bienvenido esta noche, pues. Ahí como viste, pues como estaba relatando, pues más o menos casi que cada uno ha estado linkeando o sí, como empatando los temas, y creo que ahorita llegamos a este tema tan bonito de lo que tú te dedicas, y pues de pronto cuéntales un poquito a las personas aquí de pues a qué te dedicas y dónde estás, y pues para que vayamos arrancando. Bueno, yo me dedico a promover las ecoaldeas y a hacer construcciones ecológicas, arquitectura ecológica. Y estoy ubicado en la ecoaldea Aldea Feliz, en Cundinamarca, a hora y media de Bogotá, en Colombia. Buenísimo. Y yo por acá tengo, yo tengo por aquí un par de foticos que me mandaste como para darle soporte un poco para que la gente vea el trabajo que hace Carlos. Y, perdón, un segundo. Y sí, pues como Carlos, como veías, pues digamos que el tema de hoy básicamente ha sido pues el tema de por qué es tan importante, sobre todo en estos tiempos de cambio,
como entrar en mucho más contacto pues, con la naturaleza y con este sentido de abundancia, ¿no? O sea, que es, digamos, eso, construir con elementos que la misma tierra te está dando, ¿no? Y que simplemente le damos forma para convertirlo en una casa o en un lugar, en un espacio. Entonces, eso, te invitamos con ese micrófono abierto para escucharte sobre el tema, y aquí mientras tanto pues vamos mostrando algunas cositas de lo que tú haces. Sí, sí, yo quisiera allí unir con lo que dijo Kim, que me gustó mucho, de cómo el plantar disuelve la escasez, ¿no? Como al tener un jardín productivo, sientes que esa sensación de escasez que nos cargamos en la vida urbana se disuelve. Y diríamos lo mismo al construir una casa, ¿no? Cuando nos damos cuenta que podemos construir nuestra propia casa, entonces ya esa sensación como que eso era muy difícil o como que somos pobres porque no tenemos una casa se disuelve totalmente. Esa foto está buenísima para hablar de esto, porque esta fue la primera casita que yo tuve, que hice cuando yo tenía 33 años más o menos de edad. Entonces, esa casita es la demostración que una persona a los 33 o a los 30, a los 25, no sé, antes a los 20, puede hacer una casa, ¿no? Que no se necesita un gran capital, que no se necesita buenísimo. Esa casita costó 20 millones de pesos construirla. Eso en dólares debe ser como lo de una chocolatina, más o menos. Es muy... bueno, no sé, $3,000, una chocolatina de $3,000. No, de 6,000, de $5,000. La de Willy Wonka. Una chocolatina de $5,000. Y en esa, a ver, regresamos ahí. ¿Y en esa qué materiales, por ejemplo, utilizaste? Esa casa está construida de bambú y de bareque, que es una técnica que mezcla el bambú con la tierra cruda. Entonces tiene maderas, vidrios, una cubierta verde. Me gustó mucho la cubierta del panal que hizo tu amigo Chris, ¿no? Él también tenía además una planta octogonal, sí, ¿no? Como de panal de abejas, muy bonito. Y los techos verdes, definitivamente. Oye, Carlos, y perdón. Dime. Eso. Sí, perdona, eso te iba a preguntar, pues para los que no conocen, por ejemplo, qué es un techo verde y cómo así que hay pasto en el techo, o sea, cuéntanos un poquito cuál es la idea. Vale, esta casita tiene, ahí donde la ves tan sencillita, creo que tiene 3 elementos que son muy, muy importantes. El primero es el bambú, que es la madera más sostenible con la que cuenta la humanidad. Si estamos a 11 años de cambiar totalmente los patrones de hábitat para poder tener un mundo sostenible, necesitamos soluciones que sean rápidas. El bambú es una solución rápida. El bambú es la planta que crece más rápido y que puede producir arquitectura de una forma más sostenible, ¿no? El material captura CO2, entonces cuando haces una casa de bambú estás capturando CO2 de la atmósfera, entonces estás ayudando con la reducción del calentamiento global versus usar materiales industriales. ¿Sí? El material que has usado ha creado 40 beneficios ambientales, mientras que si usas metales, concreto o materiales industriales, el material que has usado ha generado 50 destrozos ambientales. Entonces, la sola elección del material cambia entre 40 beneficios a 50 daños, ¿no? La diferencia es enorme. Luego lo que hagas con él, grandísimo, sí. luego lo que hagas con él, pues ya es tu arte, pero la elección del bambú es importantísima. Luego está otro elemento que es el bareque, ¿no? Que en este caso es importante porque el bareque es la única técnica constructiva nativa, ¿sí? Todo lo demás es importado, hasta el adobe y la tapia pisada vinieron de España o de África, pero lo que es nativo de este territorio es el bareque. Entonces también ahí hay un mensaje de usar el conocimiento ancestral. Y esta casita es muy moderna, pero usa el bareque.
que es la técnica nativa colombiana. Pues para explicar de pronto a los extranjeros, el bareque es una estructura de madera en la cual se ponen una malla de maderas y se rellena con barro, ¿sí? Lo que hace la fuerza es la madera y el barro actúa como un aislante térmico. Luego, el otro elemento importante de esta casa es el techo verde. El techito verde es el único techo que se puede garantizar de por vida, porque todos los demás techos industriales hechos de plásticos, hechos de tejas de materiales asfálticos o materiales industriales plásticos, pues tienen una durabilidad limitada por los rayos ultravioleta, pero cuando tienes un techo vivo, un techo cubierto de tierra, la capa impermeable está debajo, entonces nunca se va a dañar. Y además no atrapa calor de la atmósfera, hace que el impacto del sol en la tierra no multiplique el calor que estamos atrapando en la atmósfera, que se atrapa en los materiales industriales, porque estás generando fotosíntesis, ¿no? Tu techo genera fotosíntesis, entonces genera oxígeno y transforma la energía. Es algo muy sencillo y muy básico. Y ahí hay una pregunta. Si todas las construcciones del hay una pregunta, disculpa, te interrumpo. Esos techos verdes, una pregunta que me hacían una vez es, ¿no corre riesgo la estructura por la humedad de las plantas o simplemente digamos, la impermeabilidad es muy bien pensada para eso o digamos con el tiempo no sucede que la misma humedad de esa tierra afecte la estructura del techo? ¿No? A ver, bajo la tierra y bajo las plantas hay una capa de plástico súper gruesa, ¿sí? Que es totalmente impermeable, no es medio impermeable ni 99, no, es 100% impermeable. Esa capa plástica, pues básicamente aísla totalmente el agua de la casa, ¿sí? Mucho mejor que lo haría una teja o eso, porque es una sola lámina entera, no tiene uniones, no tiene huecos, no tiene quiebres. No tiene la posibilidad de romperse, a menos que haya un accidente y se rompa, pero si está puesta y ya la tierra encima, lo interesante es que como esa capa nunca le va a dar el sol, nunca se va a dañar. El plástico, ese es el problema del plástico, que dura cientos de años, creo que como 500 años para poderse degradar bajo la tierra. Entonces, pues estamos usando esa misma propiedad de que no se degrada para ponerlo bajo la tierra y que cumple una función esta vez al beneficio apropiada, sí. No hay filtración de humedad a menos que se rompa, pero todo está en la instalación. Si tu instalación quedó bien hecha, ya después pueden caer piedras y palos encima de la tierra y no se va a romper porque está protegido de la tierra, cosa que no le pasa a un techo de otras características. Entonces, bueno, estas son fotos de la aldea feliz, de varios de los techos que hemos hecho verdes, de las estructuras de bambú. El bambú es una solución verdaderamente importante para la humanidad, es alta tecnología, tiene muchísimas ventajas ecológicas y pues vivir en una casa de tierra y de bambú también es súper saludable para el ser humano. No es... No te está generando ninguna radiación nociva ni ninguna molécula que sea contaminante para tu cuerpo, es biodegradable. Además que son nativos, ¿no? Son también elementos nativos, ¿no? O sea, en particular en esta zona, o cómo es digamos, el trabajo con hasta donde yo conozco la parte de guadua y eso también pues es nativa, ¿no? Sí, la guadua es el bambú nativo de Colombia, pero el bambú es nativo de toda la zona tropical del planeta, desde Oceanía, norte de África, la India, todos estos países como Malasia, India, luego pasando a Sudamérica, pues la mitad
más tropical de Sudamérica tiene bambús gigantes para construcción. Hay bambús en la parte septentrional del planeta, pero no son pequeños, son decorativos, pero los bambús de construcción están en el trópico. Entonces, en las zonas tropicales deberíamos construir todas nuestras casas de bambú. Realmente, usar materiales industriales en estas zonas no es tan lógico. Nosotros aquí en estas obras pues estamos haciendo una fusión, ¿no? Usando el bambú, pero pues también mezclándolo con algunos elementos industriales como el vidrio también. Claro. Sí. Mira esta casa cómo se por parece. Ejemplo, así. Cómo se parece al panal de abejas que sí. Cris, ¿no? Se parece mucho porque cuando buscamos estas formas orgánicas, las abejas, cuando no les hacíamos casas, ellas vivían naturalmente en el tronco de los árboles, en los troncos huecos de los árboles o en cuevas bajo la tierra. Y esas cuevas y esos troncos normalmente pues son redondos, tienen formas orgánicas. Entonces, esas casas que hace Cris son mucho más naturales que las cajas cuadradas que los apicultores le hacen a las abejas, que no son naturales, como igual los apartamentos que hacemos en las ciudades. Entonces, esa apicultura que está diseñada para es igual a los apartamentos que diseñamos para nosotros, que están diseñados para ser eficientes, porque un cuadrado empata mejor con otro cuadrado, pero no es natural. Entonces, esta forma de construir también haciendo caso al lugar y usando formas más naturales, pues nos da otras sensaciones y otra energía para la habitación. Para las abejas es importante la forma circular para poder conservar la energía. Ellas baten sus alitas para generar calor en el invierno y las baten formando una esfera. Ellas forman una esfera alrededor de sus crías y hacen este movimiento para conservar la temperatura. Entonces, imagínate ellas tratando de hacer una esfera dentro de una caja cuadrada, ¿sí? Entonces, me encanta el tema de las abejas también y de las casas naturales para las abejas que está haciendo Cris, porque, por ejemplo, él las hace tejidas, también se pueden hacer con barro, les encantan también las casas de barro a las abejas. Y lo mismo pasa con nosotros, realmente el barro, por ejemplo, el barro crudo, que la gente piensa que es baja tecnología y que es mejor tecnología un ladrillo cocido, pero un ladrillo barro crudo regula la humedad del espacio que habitas, regula la densidad de la humedad del aire y es el mejor regulador térmico que hay. Entonces realmente es alta tecnología olvidada o despreciada, ¿no? Ok. Es increíble que pues aquí mientras hablamos como pensando en esa simbiosis que se genera pues en lo que es la vida de una abeja y pues, o sea, la vida de los humanos, ¿no? O sea, no solamente en esta parte, digamos, de cómo vivimos, de cómo interactuamos con la naturaleza, sino de cómo nos comportamos también, ¿no? Y de cómo nos comportamos cuando estamos en cierto tipo de espacios que digamos, nos incitan o como que nos permiten desarrollarnos de una mejor manera o nos aplacan de cierta manera como a tener una forma más cuadriculada de vida, más rectilínea, mientras que ya hablamos de formas más circulares y empezamos a hablar ya de energía, de generar calor, de tener una forma más orgánica de vivir. Entonces, qué bonito. Y pienso que eso lo vemos no solamente digamos, en la figura arquitectónica, ya hablando de algo ya compuesto, sino también en los materiales como tal, ¿no? O sea, el bambú como tal, la guadua, o sea, sus formas naturales. Entonces me parece muy bonito, ¿no? Como ese espejo de lo que es la vida de una abeja y cómo las abejas
O sea, sin las abejas no hay plantas, si las abejas no tienen su medio ambiente que les permita desarrollarse, la vida casi que termina. Entonces, ¿cómo nosotros también aprendemos, ¿no? Como abejitas humanas, puedes saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, qué bonito. Muy chévere, Carlos. Y bueno, ¿en qué estás ahora como ya para empezar a cerrar algo que la gente pueda, aquí en este link o dónde puede la gente como ver cositas de lo que estés haciendo ahora? Vale, bueno, en este vínculo que tienes ahí, habitatvivo.com, están, digamos, los ejercicios de arquitectura que hacemos con un colectivo de arquitectura en el que trabajamos con estudiantes, enseñándoles y teniendo experiencias de arquitectura ecológica y también haciendo un montón de pequeños proyectos y casas en el campo. Pero también me gustaría mucho que pusieras de pronto, si es posible, este vínculo que te estoy poniendo aquí en el chat, que es Listo. unanuevaecoaldea.org, que es un portal de internet en el cual estamos agrupando todo el movimiento emergente de ecoaldeas en Latinoamérica. Y tenemos un mapa que también es mundial, ¿no? Si hay personas que quieren unirse a este mapa, básicamente lo que estamos haciendo es ubicando dónde están surgiendo nuevos proyectos de comunidades sostenibles, regenerativas, resilientes, de gente que se une para hacer sus panales humanos. Y hay un registro allí de 360 proyectos emergentes, la mayoría en Latinoamérica, porque empezamos este mapeo aquí en Latinoamérica, pero hay gente inscrita también allí de Europa. Y bueno, esta plataforma lo que pretende es darle herramientas y empoderamiento a las personas que están iniciando en este camino. Entonces, eso también estaría bonito que lo conozcan. Chévere. Bueno, Carlos, pues te agradezco mucho, hermano, por tu tiempo, por tu compartir y bueno, por esa labor tan bonita y bueno, pues darte un gran abrazo. Estamos acá ya casi de vecinos acá en San Francisco y bueno, espero nos veamos prontico y muchas gracias, hermano. Ya estamos acercándonos a nuestro cierre. Entonces, pues muchas bendiciones y saludos a toda la familia allá en la Aldea Feliz y seguimos en conexión, hermano. Muchísimas gracias por ese compartir. Y que siga bueno, y gracias por la invitación. Un abrazo, te mando. Abrazote, manito. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí quedan los links de Carlos. Y bueno, muchas gracias a todos. Hoy ha sido una transmisión un poco más larga de lo normal porque, bueno, decidimos tener estos 3 invitados para profundizar un poco más en todas estas formas de pronto de considerar en qué podemos hacer para acercarnos un poco más a nuestra madre, a nuestra tierra. Entonces, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su paciencia, por estar ahí. Y bueno, aquí les dejo también este link que está pasando ahí abajo, que es el para este sábado. Los invito. Hemos estado haciendo las ceremonias todos los sábados. Ha sido muy profundo, muy bonito. Estamos haciendo la ceremonia en inglés a las 6 a 9 de la noche, hora inglesa, y aquí para Colombia o para habla español lo hacemos de 5 de la tarde a 8 de la noche. Pero como este sábado tenemos un evento pues muy especial a nivel de todo esto que estamos hablando y es que viene ya el equinoccio de otoño. Entonces acá les dejo la información un poco. Va a ser este sábado de 5 de la tarde a más o menos 9, 10 de la noche. Es nuestro primer evento que vamos a hacer presencial. Entonces los que estén deseando celebrar, aquí los esperamos en San Francisco, en la Casa del Agua. Tenemos cupos limitados, obviamente respetando toda la situación por la que estamos pasando y obviamente vamos a tener pues toda la parte, digamos, va a ser importante respetar toda la parte de bioseguridad. Entonces, para que por favor pues sí, nos peguemos realmente a esas normas. El evento en inglés ya lo vamos a publicar mañana. Ahorita los que estén viendo la página de la escuela, que
Bueno, ya les pongo la página de la escuela, que es esta, en caso de que no la hayan visto antes o que sea una transmisión aparte de hoy. Esta es la página de la escuela donde pueden ver todo lo que va a suceder este fin de semana que viene. Y recuerden, el jueves sale esta versión subtitulada para que le cuenten a sus amigos y parientes. Acá les dejo también, este es el link de cosas mías, los que quieran ver de pronto mi música. Pues ahí se los dejo como para que disfruten y le compartan a sus familias, a sus amigos del evento de este sábado que viene. Va a ser muy especial, muy importante, va a ser una ceremonia de sonido ancestral, donde va a haber también celebración con la medicina sagrada de la Facua, del maíz. Vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a hacer un viaje sonoro muy profundo de equinoccio y bueno, hacer una ofrenda muy, muy especial en el fuego sagrado. Entonces, todos muy invitados. Muchas gracias por estar acá y nos vemos el siguiente lunes, donde vamos a abrir la cuarta puerta del aire, donde vamos a tener otra invitada muy especial desde la parte tradicional. Entonces ahí les dejo, les estaré posteando cositas. Muchas gracias a todos por estar acá pendientes y nos vemos, si no este sábado que viene en la ceremonia, nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por estar acá. Adiós a todos.